Amén. Muy bien. Hoy vamos a arrancar un tema nuevo. Y es un tema que probablemente les ha tocado alguna vez en su vida, o capaz que no, que es el tema de conocer qué hay entre nosotros, pero en este caso vamos a hablar de la depresión. ¿Ok? ¿Alguno conoce la palabra, ha escuchado la palabra depresión? ¿Sí? La depresión es un sentimiento, cuando pasa un cierto grado, puede ser incluso una enfermedad, en el cual vos no lográs recuperar el estado de ánimo, vos te sentís mal, te sentís angustiado y no podés salir de ese pozo. Y eso te imposibilita muchas veces relacionarte bien con las personas, incluso hasta llevar adelante tu vida. Por eso hay muchas personas que a raíz de una depresión toman la decisión de quitarse la vida. O sea, no es un tema tan decir, bueno, nada más estoy deprimido, estoy angustiado, estoy triste, no sé, perdió River, quedó fuera de la copa, me deprimí. No, es algo más grave que aflige a una persona mucho. Y hoy lo vamos a ver en el caso de dos personas en la Biblia. Y vamos a ver que muchas veces la depresión se puede dar por varias cosas. Vamos a estudiar solamente dos hoy. Que la primera es el caso de Job. Así que el que tenga Biblia, vaya a Job, si no, ponemos acá Job 1. ¿Podés ponerme el varios? O. Dame un segundo, que veo en qué versión ponerlo. Vamos a los primeros 3 versículos. Fíjense que dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y miren la descripción que da Dios de este hombre. Dice, era un hombre intachable. Lo estoy viendo en otra versión yo, perdón. ¿Tenés NTV? ¿La podés cambiar o no? Si no pongo yo cambio. No más que me di cuenta. Perfecto, ahí está. Era un hombre intachable de absoluta integridad. ¿A qué le suena que una persona sea intachable? Perfecto, bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa? Que no le pueden reclamar nada. Una persona intachable es una persona íntegra, correcta, ¿no? Seguimos. Dice que tenía temor de Dios y se había apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y miren la riqueza, el patrimonio del tipo. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Paramos hasta acá. Job era una persona que seguía a Dios, que obedecía a Dios. Era una persona que tenía una familia hermosa y además tenía un montón de riquezas. Si ustedes cuentan la cantidad de animales para esa época, era algo absurdo. Es como que vos digas hoy un patrimonio semejante a, no sé, Bill Gates o Elon Musk, de esos genios absolutos que probablemente no te alcanza los ceros para contarle la plata. Entonces, ¿qué pasa con este Job? Bueno, vamos al versículo 6, pasamos. Y acá nos movemos de la tierra y vamos al cielo. Y dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. Hasta ahí. El acusador, Satanás. Acusador, la palabra se explica el solo. ¿Qué hace el acusador? Acusa, ¿no? ¿Qué es acusar? Mandar al frente, exactamente, mandar al frente. Y Satanás, chicos, el diablo, lo vimos 2 sábados atrás, hace eso con vos. Te manda al frente constantemente, delante de Dios y en tu mente. Es esa voz que vos escuchás que te dice que no podés hacer las cosas bien por las cosas que haces en tu vida. Te recuerda las cosas malas que haces. Te recuerda el pecado que haces y te dice, vos vas a ir a la iglesia, vos vas a obedecer a Dios si haces todo esto. Te acusa constantemente y también nos acusa delante de Dios. Y ahora, en ese momento, el diablo no era muy distinto, estaba haciendo eso. Y dice, el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, a Dios, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad.
tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Hasta ahí. Dios le dice, ¿viste a mi siervo Job? ¿Viste a esta persona que me sigue, a mi seguidor, a mi discípulo Job? Y Dios le dice todo lo bueno que era Job al diablo, ¿no? Y miren lo que dice el diablo. Dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. El diablo le está diciendo, pero así, teniéndola toda en el bolsillo, teniendo la salud, teniendo la familia, teniendo la vida perfecta, cualquiera te sirve a vos, Dios. Cualquiera te sigue a vos si vos le das todo. El diablo entendía que Dios lo había bendecido, lo había prosperado a Job. Y el diablo le dice a Dios, claro, si vos le diste todo, ¿cómo no te va a seguir? Cualquiera es intachable así. Y miren lo que dice. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño a su físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Paramos un poco acá. El diablo le dijo, Job te sigue porque lo que vos le diste todo. Y le dice, ¿sabes qué? Sacale todo lo que le diste, sacale la plata, sacale la familia, sacale todo eso bueno que tiene y vas a ver cómo te maldice como cualquiera. Vas a ver cómo se olvida de vos como cualquiera. Entonces, Dios, que tiene control de todo, a pesar de que te parezca que esto es algo cruel, a pesar de que te parezca de por qué hizo Dios esto, después lo vas a entender, a pesar de que pienses eso, Dios le permite al diablo tocar la vida de Job. Y cuando el diablo toca una vida, la toca para destrucción. La toca para destruirte, para amargarte. Y vamos a ver qué le pasa. Versículo 13. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos, un pueblo enemigo, nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Miramos un poco. ¿Qué perdió Job acá? Los animales. En esa época, chicos, no había home office, no se laburaba con la computadora en casa. La riqueza se medía en animales, no tenías una cuenta bancaria. Este hombre había perdido toda su fortuna, porque dice que una banda rival los vino a atacar y le mató todos los animales y le mató encima los trabajadores. Toda la fortuna, así. Seguimos. Dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Más a la riqueza. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron y yo soy el único que escapó para contárselo. Frenamos acá un segundo. Le estaban contando de a uno que había perdido un grupo de animales, ¿no? El primero esto, el segundo las ovejas, el tercero los camellos. Cuando viene el cuarto, no era solamente la riqueza que había perdido. Los hijos, había perdido su familia. Ya no era solamente la plata en el bolsillo. Había perdido la familia. ¿Y qué pasa con Job? Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía
y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque culpó a Dios. A pesar de haber perdido todo, Job entendió que las cosas que él tuvo, las dio Dios. Y por lo tanto, las cosas que él perdió, también las sacó Dios. Y yo no quiero estirar tanto la historia, pero la historia sigue. Porque después el diablo le dice, bueno, ¿sabes qué? Job no te maldice porque no lo tocaste a él. Tocaste lo que estaba alrededor. Entonces Dios permite que toque la salud de Job. Y dice que Job se enfermó y le empezaron a salir ampollas por todo el cuerpo. Le empezaron a salir ampollas con pus por todo el cuerpo. Y nadie se le acercaba porque parecía una enfermedad hasta contagiosa. Y Job dice que estaba solo, con cenizas en la cabeza, en señal de duelo, sentado, probablemente sin entender por qué le había pasado todo eso. Probablemente sin entender por qué estaba sufriendo como estaba sufriendo. Pero a pesar de eso, Job nunca maldijo a Dios. Y sigue la historia de Job. Y cuando se entera lo que le había pasado a los amigos de Job, se le acercan y le dicen, Job, ¿sabés lo que te pasa? Vos pecaste. Por eso Dios te está castigando. Porque encima de que perdió la riqueza, encima de que perdió la familia, encima de que perdió la salud, se tuvo que soportar que los amigos le digan que él le pasaba eso porque era un pecador, cuando él no había hecho nada. ¿Y la historia cómo termina la historia de Job? Que Job se queja contra Dios. Porque él dice que no merece lo que le había pasado. Y probablemente con nuestros ojos podemos ver, pobre tipo, no merece lo que le pasó. No merece lo que le está pasando. Pero Dios, chicos, a veces toca nuestra vida, para que nosotros entendamos de Él. Y Job, al final de su vida, finalmente Dios le dice que Él es soberano. De hecho, Dios hace una demostración espectacular, le dice, y le habla directamente, le dice, Job, ¿vos dónde estabas cuando yo creé el mundo? ¿Vos dónde estabas cuando yo hice las estrellas? Cuando yo en mi mano tenía los océanos de la tierra. ¿Vos dónde estabas? Y Job entiende. Ahí Job toma noción de lo chiquito que era. Ahí toma noción, quizá verdaderamente, de quién era Dios. Y entiende Job ahí diciendo, Dios es el que manda. Dios es el que hace lo que quiere. Dios es el creador del mundo, por lo tanto con su creación hace lo que sea. Entonces Job llega y dice, antes hablaba sin saber, ahora entiendo. Pero en todo este transcurso, Job estuvo en una depresión, estuvo en una angustia. Job incluso deseó que Dios lo mate. Job maldijo el día que nació. Job deseaba morir porque dice, bueno, cuando me muera por lo menos voy a estar ante Dios y ahí me voy a poder defender y ahí voy a poder decir que yo no era un pecador. Pero Job, a pesar de haberse equivocado quizá en quejarse contra Dios, nunca maldijo a Dios. Nunca culpó a Dios, ni dijo nada en contra de Él. ¿Y qué quiero que vos te lleves con este primer ejemplo? Que quizá no sea el más común, pero te puede pasar que en tu vida algo suceda, quizá a vos, quizá alrededor tuyo, quizá las cosas que vos tenés, quizá tu salud, a la salud de alguien que tenés al lado, y vos no entendés por qué te pasa eso. La frase que incluso la vimos en la película, que la dice el profesor, dice, si hay un Dios, ¿por qué permitió que un chico de 11 años se quede sin su madre? Que muera de cáncer. Si hay un Dios, ¿por qué permite eso? Entonces a lo mejor a vos te pasa eso, te estás viviendo situaciones en tu vida que vos decís, ¿por qué Dios permite esto? Entonces vos tenés que entender, primero, que Dios es soberano, que Dios es rey, que Dios es creador y que Dios tiene todo bajo su control. Y que si hoy vos estás experimentando sufrimiento, estás experimentando dolor, lo que vos tenés que hacer es aún más doblar tus rodillas y buscar a Dios. Es aún más
pedirle a Dios que Él intervenga en tu vida y orar con fe. No hay otra cosa, chicos. Vos podés ir a pedir consejos al maestro más brillante de la Biblia, vos podés estudiar, vos podés ir a todas las actividades, pero si vos no te acercás a Dios en oración y vos no tenés una relación con Él, vos nunca vas a salir de ese pozo. Es necesario que vos te mantengas con Dios, que vos ores a Dios, que vos busques a Dios. Porque como dije, Dios es soberano. Entonces, este primer ejemplo facilito, probablemente sea el que menos nos toca. Pero también podemos experimentar depresión cuando hacemos las cosas mal. Porque Dios también disciplina. Porque Dios también castiga. Porque Dios también reprende, dice la Biblia, al que tiene por hijo. Entonces, si vos sos un hijo o una hija de Dios y vos estás haciendo las cosas mal, es probable que Dios toque tu vida para hacerte cambiar, para hacerte salir de eso. Vamos a ver un ejemplo de David. David, dice la Biblia, que era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Era una persona extremadamente cercana a Dios. Era una persona que Dios había puesto como rey de Israel y le había dado privilegios enormes. Vamos a ver qué pasó en 2 Samuel, capítulo 11. Te voy a contar la primera parte, vamos a leer la primera parte y después yo te sigo contando la historia y terminamos. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Esperamos un poquito. David era el rey. Y yo no sé si vos sabés un poco de historia, pero el rey acostumbraba a marchar con sus ejércitos. No siempre, pero acostumbraba a marchar. David lo hacía mucho. Pero en este momento, en este ejemplo, en este caso, David decidió quedarse. Y esto es lo primero que nos llama la atención. Porque esto, chicos, está hablando directamente a un cristiano. Este pasaje, si vos aceptaste a Jesús como tu Salvador, te está hablando a vos. Porque David era un hijo de Dios de la misma forma que vos lo sos. Y esto es un llamado de atención para aquellos cristianos que a lo mejor dejamos de ir a la batalla. ¿Y qué quiero decir con esto? Para aquellos que aceptamos a Jesús, pero a lo mejor estamos fríos. A lo mejor estamos lejos. A lo mejor estamos en piloto automático. Estamos yendo. Quizás esto sea para vos. Y dice que David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. David estaba a lo alto del palacio, en la azotea. Y dice la Biblia que vio a una mujer de belleza singular. Y yo te digo algo, por ahí vos no lees tanto la Biblia, pero cuando la Biblia pone adjetivos, ¿saben lo que es un adjetivo? ¿Saben lo que es un adjetivo? ¿Sí? ¿Mesa es un adjetivo? No, eso es un sustantivo. Un adjetivo se usa para describir algo, ¿no? Yo digo que Ever es alto, alto es un adjetivo. Si yo digo que estoy gordo, gordo es un adjetivo. Y acá lo que está diciendo es que la mujer tenía una belleza singular, o sea que era hermosa. Y cuando la Biblia usa adjetivos, no los usa porque sí. No los usa para rellenar. Los usa para describir algo. Y si la Biblia dice que esta mujer es hermosa, no sé cuál es tu idea de una mujer hermosa, pero debía ser muy, pero muy linda. No sé si Emilia Mernes, más linda todavía. Dua Lipa, más linda todavía. No sé cuál chica te parece linda, pero mucho más linda. Y David estaba en la azotea y la ve encima bañándose. O sea, todo hizo. ¿Y qué pasa? Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita.
Y ya acá a David se le debería haber parado la idea, ¿no? Basta. ¿Por qué? Porque era la esposa de Urías Etita. Estaba prohibida esa mujer. ¿Por qué? ¿Qué estaba? Casada. A David derecho hasta acá, basta. Pero no pasó eso. Vamos a ver qué hizo David. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella y luego ella regresó a su casa. Seguimos. Versículo 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el mensaje a David: estoy embarazada. O sea, ¿qué hizo David? David era el rey. El rey tenía poder absoluto sobre los criados, sobre sus, vamos a decir, súbditos. Y David la llamó para acostarse con ella. Y aparte, David también era un hombre hermoso, dice la Biblia. Y encima era el rey. Y David, chicos, yo no les puedo expresar el ídolo que era para el pueblo de Israel, porque David había sido un general, un guerrero. David había vencido a Goliat, había derrotado ejércitos, había triunfado. Entonces, probablemente la mujer vio a David, vio al rey, y el marido se olvidó. Y se acostaron y la mujer quedó embarazada de David. O sea, ya ahí era algo bastante grave. Bastante grave. Pero no queda acá. Dice, versículo 6, vamos a ver qué hace David cuando se entera que esta mujer estaba embarazada. Dice, entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. O sea, ¿qué hace David? David, de las líneas de frente de la guerra, llama al marido de esta mujer. Y lo llama y le dice: mira, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está Joab, el general? ¿Cómo está todo? Contame. ¿Para qué? Hable. Y mire lo que dice después, porque David no era ningún tonto. Le dice, versículo 8, después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. ¿Saben cuál era la idea de David? David no quería que se enteren que él se había acostado con una mujer casada. Y menos que se había acostado con una mujer casada de un hombre que estaba dando la vida por él. Porque Urías estaba en el frente de batalla, peleando por su pueblo. ¿Qué imagen iba a dar el rey a su pueblo de que mientras uno de sus guerreros estaba derramando sangre, él estaba con su esposa? Entonces David lo que dijo es: anda a descansar tu casa, para que él vaya, se acueste con su esposa, y cuando nazca el bebé piensen que era de él. Porque antes la guerra duraba años a lo mejor. Entonces imagínense, él se fue y vuelve y hay un nene, y era medio obvio, ¿no?, que había pasado. Entonces David había maquinado todo esto. Había hecho toda esta estrategia en la cabeza para disimular su pecado. Para que la cosa horrenda que había hecho quede escondida. Pero chicos, nada podemos esconder delante de los ojos de Dios. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Miren lo que hizo Urías. Dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podía yo ir a mi casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Y esto lo destruyó David. Porque Urías le dio una lección de integridad a David. Urías le dijo: ¿pero cómo voy yo a mi casa con mi esposa a comer, a beber, mientras mis hermanos están derramando su sangre allá, están durmiendo en una carpa abajo del cielo?
Están cuidando o representando a Israel. ¿Cómo yo voy a ir a dormir con mi esposa mientras ellos están allá? No, Señor. Y durmió afuera, en la puerta del palacio. Y el plan de David se cayó por la integridad de este hombre. Y después la historia sigue. Yo no me voy a extender porque se nos va el tiempo. Pero ¿saben lo que hizo David? David decidió mandar a este hombre a la zona más peligrosa de la guerra. ¿Para qué? ¿Para qué piensan? Para que muera. Y David dio la orden como rey y le dijo, en el lugar más sangriento de la batalla, en la zona más peligrosa, mándenlo ahí y pónganlo ahí a ir a pelear. Una orden directa del rey. Y lógicamente, Urías murió. Urías murió en esa batalla. Y cuando murió, ¿qué hizo David? Después de que pasó el duelo de la esposa, la tomó como esposa para él. Y sigue, vamos al versículo 14. No. Capítulo 12, versículo 1. Dice, después de pasado esto un tiempo, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Dice, había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. Paramos un poquito acá. El profeta, chicos, acá dice, el profeta Natán, el profeta era un hombre que Dios elegía para que hable en su lugar. Dios le daba palabras a un hombre para hablar un mensaje en un punto de su vida, ¿no? En este caso, Dios usó a Natán para decirle a David esta historia, que había dos hombres en cierta ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a su ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. O sea, Natán le cuenta una historia, ¿no? Un rico y un pobre. El rico tenía ¿cuántas ovejas? ¿Muchas o pocas? Muchas. Muchas ovejas y mucha plata. ¿Y el pobre cuántas ovejas tenía? Una. Y encima la amaba. Porque dice que no comía en el pasto. ¿A dónde comía? ¿Del mismo qué? El mismo plato que él. Y la cunaba, o sea, la tenía como si, más que una oveja, era una mascota por ahí. Y dice que vino un invitado a la casa de este hombre rico, y cuando venía un invitado importante, se acostumbraban en esa época a matar a uno de los animales y cocinarlo, ¿no? Un terrible asado. Pero, en vez de matar uno de todos los, de agarrar uno de todos los animales que tenía este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le agarró la oveja, la única, no tenía otra. La mató y se la dio al invitado. Entonces miren lo que dice David, escuchando esta historia, ¿no? Dice, entonces David se puso furioso. Versículo 5. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Porque mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Dios lo hace entrar a David con esta historia. Y David se indigna. Y cuando David se indigna y dice, el que hizo eso es un desgraciado, sin compasión, y Dios le dice a través de Natán, vos hiciste eso. Porque yo te di todo. Te di el reino, te di poder, te di las mujeres, te di todo. Todo. Vos tenías todo, no podías pedir más. Y si pedías te lo daba. Y a pesar de eso, tomaste la esposa y lo mataste. Entonces, Dios le dice después que como él había hecho eso,
Dios lo iba a castigar. Y David tuvo que experimentar mucho dolor en su vida, porque si ustedes siguen leyendo, después síganlo en casa leyendo, Dios le dice que como él se rebeló, su familia también se iba a rebelar contra él. Y David, primero, el hijo que había tenido con esta mujer, lo perdió, murió el bebé. Y después, otro de sus hijos, Absalón, se rebeló y fue a la guerra contra David. Y murió en la guerra. O sea, David tuvo que experimentar el dolor por la causa de su pecado. Porque Dios lo castigó, porque Dios lo disciplinó. Y dice la Biblia, déjenme buscar el pasaje, porque David a raíz de esto escribe un salmo cuando ya no podía más. El Salmo 42. Salmo 42. Miren, dice, versículo 3, Salmo 42, 3 dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Frenamos ahí. David recuerda lo que había hecho. Y en este salmo, que era como una canción, una poesía, David está narrando diciendo, yo antes caminaba entre la gente y todos me aplaudían, todos me vitoreaban, pero a raíz de que hice esto, ahora todos se ríen de mí, ahora incluso tengo enemigos que están ganando terreno, tengo enemigos que me dicen, ¿y dónde está ese Dios tuyo que tanto te ayudaba? Y David, chicos, entró en una depresión muy grande. Y David entendió la razón de su dolor. Entendió la razón de su dolor. Y se dio cuenta que era porque él se había alejado de Dios. Y no solo eso, sino que había hecho algo horrendo delante de Dios. Se había equivocado, había pecado. Y dice David, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. David dice, estoy deprimido, estoy triste, estoy angustiado, tengo dolor, tengo gente que incluso me odia. Dice, pero pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Señor y mi Dios. David dice, a pesar de que estoy así porque lo merezco, a pesar de estar sufriendo porque yo hice las cosas mal, dice, voy a poner mi esperanza delante de Dios. Entonces, si vos estás en una situación así, si vos estás viviendo una depresión, estás con dolor, con angustia por algo que hiciste mal, porque no hace falta irte al extremo de lo que hizo David, pero vos tenés dolor en tu corazón por algo que hiciste, por alguien que ofendiste, por alguien que maltrataste, por alguien que dejaste, por alguien que hablaste mal, por alguien que traicionaste a lo mejor. Entonces es hora de que como David pongas tu esperanza en Dios. Vuelvas a Dios y digas, Dios, te alabo, mi Salvador y mi Señor. Voy a poner de vuelta mi esperanza, voy a caminar delante de Dios. Es hora de que vos vuelvas a Dios. Porque sin Dios no podés salir. Es hora de que lo que hiciste, que ya pasó, que ya Cristo lo pagó en la cruz, es hora de que confieses eso a Dios. Y le pides a Dios que restaure tu vida. Y le pidas a Dios que te vuelva a tomar de la mano de la cual vos te soltaste. Entonces, vimos dos ejemplos hoy, ¿no? El primero de Job, una persona que no había hecho nada y que a pesar de eso sufrió, que a pesar de eso la pasó mal y que nunca se animó, nunca se atrevió
a rechazar a Dios, a insultar a Dios, a maldecir a Dios. Y Dios lo ayudó a salir de ese pozo de depresión. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo firme. Y después el caso de David, todo lo contrario a Job. Todo lo que podía hacer mal, lo hizo. De la peor forma posible. Y Dios tocó su vida. Y Dios lo castigó. Y a raíz de eso tuvo una depresión tremenda. Pero sin embargo, él volvió a Dios. Y él hoy, chicos, cuando fue terminando eso, nos dejó a nosotros estos salmos para que vos, como él, puedas decir: Dios, pongo mi esperanza en vos. Y puedas hoy reparar tu relación con Dios y puedas volver a caminar con él. Entonces, si es tu caso, hoy quizás sea el día de arreglar tus cuentas con Dios, de hablar con Dios y de confesar eso para que Dios restaure tu vida.